Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde hora colombiana con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 146 y les hablará de los premios Nobel de Economía del año 2025, así como las efemérides del día 18 de octubre, día que fue ejecutada ese 18 de octubre de 1813, Mercedes Abrego, esta mártir que ayudó a Simón Bolívar en la batalla de Cúcuta. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. En noticias del entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a hablarles de los ganadores del Premio Nobel de Economía del año 2025. Para eso acudo a una nota del periódico colombiano Portafolio que nos dicen: dos teóricos de la llamada destrucción creativa, el canadiense Peter Howitt y el francés Philippe Aghion, y un historiador del crecimiento económico, el estadounidense israelí Joel Makar, fueron galardonados con el Nobel de Economía 2025, que distingue así a 3 estudiosos del impacto de la innovación en el desarrollo. Nacido en París en el año 1956, de madre egipcia, Aghion está considerado junto a Howitt un pionero del llamado paradigma schumpeteriano del crecimiento, una teoría económica que postula el emprendimiento innovador como motor del crecimiento y la destrucción creativa como el proceso por el que las innovaciones desplazan las tecnologías obsoletas. Profesor actualmente del College de Francia y de la London School of Economics, el ahora Nobel de Economía permaneció en su juventud al Partido Comunista, del que posteriormente se apartó. Buena parte de su teoría está resumida en los libros Teoría Endógena del Crecimiento, escrito junto con Howitt, al igual que la obra que se puede aprender de la teoría schumpeteriana del crecimiento del año 2001. Tanto Aghion como Howitt ganaron en 2021 el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus estudios sobre la innovación y el cambio tecnológico. Juntos escribieron un modelo de crecimiento a través de la destrucción creativa, que es una de las obras de investigación económicas más citadas después de 1955. Howitt, nacido en el año 1946, es profesor de la Universidad de Brown en Estados Unidos y estuvo antes en la Universidad del Oeste de Ontario. Además, ha sido profesor invitado en universidades francesas e israelíes. La teoría de la destrucción creativa fue planteada por primera vez por el economista austriaco Joseph Schumpeter, nacido en 1883 y fallecido en el año 1950. Por su parte, Makar ha centrado sus estudios en la historia económica de Europa, con énfasis en el periodo entre 1750 y 1914. Sus investigaciones actuales apuntan a entender
las raíces económicas e intelectuales del proceso tecnológico. Nacido en Leiden, Países Bajos, en 1946, Mokair estudió economía e historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde se doctoró en el año 2000, en el año 1974 con un trabajo sobre el crecimiento industrial en los Países Bajos entre 1800 y 1850. Ha sido profesor invitado en las universidades de Stanford, Chicago y Harvard y actualmente es profesor del Wilber College. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Entorno histórico. En Entorno Histórico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión quiero presentarles aquellos hechos que ocurrieron un 18 de octubre. En el año 646 en Toledo, España, se celebra el Séptimo Concilio de Toledo. En el año 1210 en Roma, el Papa Inocencio III excomulga al líder alemán Otón IV. En el año 1216 en Inglaterra muere el rey Juan I. Le sucede Enrique III de tan solo 9 años. En 1356 en Suiza, la ciudad de Basilea es destruida por un terremoto. En el año 1511 en España, Juana I de Trastámara, Juana la Loca, firma una carta de privilegios. En el año 1748 se firma el Tratado de Aquisgrán, que acaba con la Guerra de Sucesión de Austria. En el año 1809, en Tamamé, Salamanca, se libra una batalla en el marco de la Guerra de Independencia Española. En 1820, Portoviejo declara su independencia del Imperio Español. En el año 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por $7,2 millones. En 1898, Estados Unidos se anexiona a la isla de Puerto Rico. En el año 1908, Bélgica se anexiona el Congo. En 1912, un 18 de octubre, se inicia la Guerra de los Balcanes. Igualmente, un 18 de octubre de 1922, pero en Inglaterra, en Londres, se funda la BBC. En 1929, en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas. Por su parte, en 1939 en España se cambia la capitalidad de Burgos a Madrid. En 1989, Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter y en 1991 Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética. En Entorno Histórico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a hablarles acerca de las personas que nacieron un día 18 de octubre. Un 18 de octubre del año 1127 nació Go-Shirakawa, emperador japonés fallecido en el año 1192. Un 18 de octubre de 1130 nació Chu Xi, filósofo chino fallecido en el año 1200. Un 18 de octubre del año 1326 nació María de Francia, noble francesa, fallecida en el año 1341. Un 18 de octubre del año 1405 nació Pío II, Papa de la Iglesia Católica, fallecido en el año 1464. Un 18 de octubre del año 1805 nació Mariano Ospina Rodríguez, fue un político, periodista, educador, empresario y abogado colombiano que falleció en el año 1885. Un 18 de octubre del año 1833 nació Cristóforo Benigno Crespi, emperador de la industria textil italiana, fallecido en el año 1920.
Un 18 de octubre del año 1859 nació Henry Bergson, filósofo y teólogo francés, Premio Nobel de Literatura en el año 1927 y fallecería en el año 1941. Y finalmente, un 18 de octubre del año 1866, nació Maximiliano Crespo Rivera, obispo católico colombiano fallecido en el año 1940. Pero este programa de multientornos también le da un espacio a un personaje de Norte de Santander fallecido en el año 1813. En esa oportunidad, ese personaje se trata de Mercedes Ábrego, que fue una mártir de la independencia de Colombia y cuyo nacimiento no se tiene con claridad y se dice que pudo estar entre los años 1771 o 1775. Tenés que escucharlo. Multientornos, el programa de Juan Álvaro Picón, desde Cúcuta, todos los sábados 20 horas de Argentina-Uruguay, 18 horas Colombia-Ecuador en radiocuervouruguay.com.uy. Somos uno. Entorno musical. Bajo la loma de mi Pamplona, los estudiantes del norte asoman. La Don Juana y la Garita, el Pinar del Río también te invitan. Con el faro del Catatumbo, ningún viajero pierde su rumbo. Ven al norte de Santander, sí, y enamórate de Cúcuta. Juntos construyamos un mejor futuro y enamórate de Cúcuta. Y en el malecón ya se armó el rumbón. Vaya que sí. Cúcuta y enamórate. Minería y comercio, industria del cuero. Enamórate de Cúcuta. Villa del Rosario, Río Pamplonita. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Entorno histórico. Multientornos le rinde un homenaje a Mercedes Ábrego con motivo de un año más de su fallecimiento. Mercedes Ábrego de Reyes, nacida en Cúcuta o San Cayetano en los años 1771 o 1775 y fallecida en Cúcuta en el año 1813, fue una mártir de la independencia de Colombia. Ayudó al ejército patriota durante la batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, dando información exacta de dónde estaban los realistas al mando de Ramón Correa. Fue ejecutada sin ser juzgada por los españoles por haber tejido el uniforme del brigadier a Simón Bolívar. En cuanto a los homenajes a Mercedes Ábrego, en el departamento norte de Santander hay un municipio que tiene el nombre de Ábrego. Siguiendo ese relato, en el himno de la ciudad de Cúcuta se reconoce así el valor de Mercedes Ábrego. Otra mujer tejió banderas cuando en los campos del honor fueron tus huestes altaneras en pos del gran libertador. Mercedes Ábrego la diosa, que en los altares de la luz rodó tronchada como rosa, con un patíbulo por cruz. Y finalmente, el Ejército Nacional tiene el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 5, Mercedes Ábrego de la Segunda División del Ejército Nacional. Entorno económico. En noticias del entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a presentarles una nota del Diario de la República de Colombia que titula
el presidente Donald Trump dice que los aranceles de 100% a China no son sostenibles. Seguidamente mencionan, este mes la administración del presidente Donald Trump señaló su apertura a un acuerdo con China para calmar las nuevas tensiones comerciales. Noticia de la agencia Reuters. El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles con que ha amenazado a China no eran viables mientras se intensifican las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo antes de una reunión cara a cara prevista con su homólogo chino Xi Jinping. No es sostenible, entre comillas, afirmó Trump en una entrevista con Fox Business, un fragmento en el cual se emitió el viernes, cuando se le preguntó si los aranceles que ha amenazado con imponer a China podría mantenerse sin afectar significativamente la economía. Pero esa es la cifra, probablemente no, ya sabes, podría mantenerse, pero me obligaron a hacerlo. La disputa arancelaria entre Washington y Pekín provocó que los impuestos de importación estadounidenses sobre los productos chinos aumenten hasta 145%, en un intercambio de represalias que generó temores de una recesión mundial y una interrupción en el comercio entre las dos economías. Sin embargo, los gravámenes se suspendieron en una serie de treguas de 90 días, la más reciente de las cuales expirará el 10 de noviembre, a menos que se prorrogue de nuevo. La pausa tenía por objeto dar tiempo a Estados Unidos y China para resolver disputas más amplias sobre el comercio, pero esos esfuerzos sufrieron un revés cuando Washington amplió algunas restricciones tecnológicas y propuso gravar a los bancos chinos que entraran en puertos estadounidenses, y Pekín respondió con medidas similares y esbozó controles más estrictos a la exportación de tierras raras. La semana pasada, Trump amenazó con aplicar un arancel adicional de 100% de los productos chinos a partir del 1 de noviembre y planteó la idea de cancelar la reunión prevista con Xi, que se esperaba que se celebrara al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur a finales de este mes. Me llevo muy bien con él, dijo Trump sobre Xi en la entrevista. Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que llegar a un acuerdo justo. Tiene que ser justo, añadió. Al abordar las tensiones entre Estados Unidos y China, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró el viernes a Fox Business que tenía mucha confianza en que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, serían capaces de reunirse con los chinos y lograr que esto vuelva a ser beneficioso para ambos países. Entorno económico. En otra noticia del entorno económico, el diario Portafolio titula Inflación en Colombia, apuestas y proyecciones para fin de año. Alimentos y servicios públicos serán los renglones que más presionen el bolsillo en los próximos meses. Nota creada por Daniel Hernández Naranjo. La inflación en Colombia parece resistirse a bajar al ritmo que todos esperaban, y después de varios meses de relativa calma, los precios volvieron a tomar impulso y encendieron de nuevo las alertas, puesto que se pasó de esperar un estancamiento a que el mercado tenga en su radar un crecimiento del indicador. Según el más reciente informe de Corficolombiana, el indicador de precios, el índice de precios al consumidor IPC, subió 0,32% en septiembre, una cifra superior a la esperada por el mercado, que anticipaba una variación cercana al 0,25%. Con este resultado, la inflación anual se ubicó nuevamente en el 5,18% frente al 5,10% el mes anterior, completando 3 meses consecutivos de aceleración y alcanzando su nivel más alto desde febrero. Para estos analistas, el comportamiento de los precios refleja una combinación de factores en los que los renglones que más contribuyeron al repunte fueron los regulados, especialmente electricidad y educación, además de los bienes y los alimentos. Aunque algunos servicios mostraron cierta moderación, el balance general sigue siendo de presión inflacionaria, a tal punto que la inflación pisa el acelerador nuevamente, según señala el informe, advirtiendo que las expectativas de una convergencia rápida hacia la meta del Banco de la República, ubicada en 3%,
se han ido diluyendo. Uno de los mayores focos de preocupación están en los alimentos. Ese componente registró un aumento mensual del 0,18% y una variación anual de 6,2%, la más alta desde noviembre del 2023. Subieron frutas, carne de res, yuca y plátano, mientras que el comportamiento de los precios internacionales y las condiciones climáticas empiezan a influir de nuevo en el costo de la canasta básica, resaltaron. En contraste, los servicios tuvieron una leve moderación, crecieron 0,36% mensual y su inflación bajó a 5,82%, aunque los arriendos y los servicios de comunicación siguieron siendo fuerte de incrementos. En el caso de los bienes, la inflación anual pasó del 1,9% a 2,25%, presionada por productos farmacéuticos, artículos de aseo y bebidas como la cerveza, reflejando el impacto de los mayores costos de insumos y transporte. ¿Qué viene para el cierre? De acuerdo con las proyecciones de Corfi colombiana, el panorama hacia fin de año seguirá siendo retador y para octubre se espera una inflación mensual del 0,19%, lo que llevaría la variación anual al 5,5%. La entidad revisó su pronóstico de cierre del 2025 de 5,2% a 5,4%, anticipando un pico temporal en octubre y una leve moderación hacia diciembre. Las presiones vendrán principalmente de los bienes, los alimentos y los servicios públicos, mientras que los servicios y algunos alimentos podrían contribuir a suavizar la tendencia en los últimos meses, destacaron. Por otra parte, pese a los avances en materia de estabilidad cambiaria y la reducción de algunos precios internacionales, las presiones internas continúan, mientras que Corfi colombiana advierte que la demanda interna sigue siendo sólida y que la alta indexación de precios y salarios limita la velocidad de corrección. Además, factores fiscales y de costos energéticos podrían mantener la inflación por encima del rango meta durante más tiempo de lo previsto. En cuanto a la política monetaria, el informe prevé que la Junta del Banco de la República mantendrá las tasas de interés en 9,25% en su próxima reunión, explicando que la decisión estaría respaldada por la persistencia inflacionaria, el incremento de las expectativas de precios y la necesidad de prudencia en un entorno fiscal complejo. En otras palabras, el emisor se mantendría en modo cautela al menos hasta el primer trimestre de 2026, cuando se espera que la tendencia desinflacionaria se consolide. Debido a esto, para los analistas de Corfi colombiana, la lección es clara y apunta a que el ciclo de precios altos no ha terminado. Aunque el país ha avanzado en estabilizar algunas fuentes, los próximos meses estarán marcados por ajustes moderados y un entorno de costos que todavía desafía la paciencia de consumidores y autoridades. La inflación pisa el acelerador justo cuando todos esperaban que empezara a frenar, concluyeron. Entorno económico. Continuando con noticias del entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a presentarles un artículo del diario El País que titula Fondo Monetario Internacional ajustó pronóstico de crecimiento para Colombia en 2025. Los temores a una gran incertidumbre mundial a causa de los aranceles que denunció el republicano Donald Trump al inicio de su presidencia se han ido disipando. América Latina y el Caribe crecerán un 2,4% en 2025 sin cambio respecto al año pasado, una cifra estable a pesar de las amenazas de los aranceles estadounidenses, anunció este martes el Fondo Monetario Internacional. La economía de la región caerá ligeramente hasta el 2,3% en 2026, explicó el informe de previsiones mundiales. La previsión para 2025 es realizada al alza en 0,4% porcentuales respecto a abril debido a los aranceles más bajos de lo previsto para la mayoría de países y datos más robustos de lo previsto, indicó el texto. La revisión al alza se debe en gran parte a México, que debería crecer un 1% en 2025, 1,3 puntos porcentuales más que lo que se había proyectado en abril. Brasil también crecerá un poco más de lo previsto, a 2,4%,
aunque es una caída respecto al 3,4% que registró en 2024. A nivel mundial, el fondo eleva también sus perspectivas al 3,2%, en lugar del 3% que esperaba en julio. Los temores a una gran incertidumbre mundial a causa de los aranceles que anunció Donald Trump al inicio de la presidencia se han ido disipando, aunque no completamente. El fondo elevó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en 0,1 puntos porcentuales este año y el próximo al 2% en 2025 y al 2,1% en 2026. Sobre Colombia, el Fondo Monetario Internacional hizo un ajuste al alza de la proyección del PIB para el presente año. Pasó del 2,4% a un 2,5%, lo que implica una recuperación gradual de la economía nacional que el año pasado creció menos del 2%. El informe prevé además que la inflación se ubique en torno al 4,9% en 2025 para descender a cerca del 3,5% en 2026 dentro del rango meta del Banco de la República. Seguidamente viene otra nota que se llama impacto modesto. El impacto en el crecimiento debido al shock comercial es modesto hasta ahora, dijo a los periodistas el economista jefe del Fondo Monetario Internacional Pierre-Olivier Gourinchas antes de la publicación del informe principal Perspectivas de la Economía Mundial. Para la región, el crecimiento más destacado es el de Argentina, a pesar de sus actuales dificultades financieras, un impresionante más 4,5% respecto a la caída del 1,3% que registró en 2024. Chile un 2,5%, Perú un 2,9%. Ecuador registrará un 3,2%, Bolivia 0,6%, Uruguay un 2,5%, Paraguay un 4,2% y Venezuela un 0,5%. El año 2025 ha sido fluido y volátil, con gran parte de la dinámica impulsada por una reorganización de las prioridades políticas en los Estados Unidos y la adaptación de políticas en las otras economías a nuevas realidades, explicó el informe. El comercio ha dominado los titulares y junto a ello las perspectivas percibidas por la economía global han fluctuado, añadió. Con estos temas como los premios Nobel de Economía del año 2025, las efemérides del 18 de octubre y el homenaje a Mercedes Ábrego, Multientornos da por finalizado su programa número 146. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.